Sean bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les saluda José de Jesús Cruz y Baja y nos encontramos en su programa El Pleno en Vivo. Este día se realiza una sesión solemne conjunta de plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal con motivo de la rendición de protesta de juzgadores federales en el Poder Judicial de la Federación. Se trata de 68 jueces de distrito y un magistrado de circuito que en su momento rendirán la protesta ante los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal en el contexto de lo que establece el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Importante también lo referente a lo establecido por el artículo 94 y el artículo 100 de la propia Constitución Política Federal con relación a la estructura del Poder Judicial de la Federación y la participación que tienen en este ámbito los jueces federales y los magistrados de circuito. En este caso, como hemos señalado, 68 jueces de distrito, un magistrado de circuito. La estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los tribunales y los juzgados. Esto en el ámbito de la estructura del Poder Judicial de la Federación. Y también el referente constitucional importante para esta ceremonia, para esta sesión solemne conjunta de plenos, el artículo 100 de la Constitución Política Federal, que establece los principios constitucionales que rigen la carrera judicial. Entre estos, los principios de imparcialidad, independencia, profesionalismo, excelencia y objetividad son precisamente los principios que se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que rigen el desempeño de cada uno de los servidores públicos que integran el Poder Judicial de la Federación. Y en el caso de la carrera judicial, en este momento importante tener el contexto de la escala que se marca en la propia Constitución Política Federal y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación respecto de los servidores, en este caso la situación correspondiente a los jueces de distrito y los magistrados de circuito. Un tema también importante, como hemos señalado, en el contexto del artículo 97 de la Constitución Política Federal, en específico para esta ceremonia, para esta sesión solemne, respecto de la rendición de la protesta ante los plenos, como hemos comentado. Y también en el ámbito legal, importante lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en el ámbito de la carrera judicial, la situación correspondiente a la participación de los servidores públicos en estos procesos de selección de juzgadores federales. Importantes las diversas etapas que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación respecto de los concursos que se realizan para seleccionar a los juzgadores federales, tanto en el caso de los jueces de distrito como de los magistrados de circuito, la participación en estas diversas etapas que la ley marca como 3 etapas importantes: la situación correspondiente a un cuestionario de los temas específicos en la materia jurisdiccional, también el tema correspondiente a la resolución de casos prácticos y el caso también ante un tribunal correspondiente conformado por el Consejo de la Judicatura Federal, el jurado que en su momento evalúa la tercera etapa en la expresión oral, el conocimiento precisamente en esta entrevista. Son 3 temas importantes, 3 etapas que se someten en este ámbito de los concursos realizados por el Consejo de la Judicatura Federal, donde es también importante la participación del Instituto de la Judicatura Federal en el proceso de selección. El Consejo de la Judicatura Federal como la instancia encargada de la administración, vigilancia y disciplina dentro del Poder Judicial de la Federación respecto de este tema de las selecciones que se realizan, la selección de los juzgadores federales, un tema importante y también otro de los elementos posteriores a estos concursos y vinculado con la ceremonia que ustedes hoy observan es precisamente la adscripción de cada uno de estos juzgadores federales en lo que es el ámbito de la República Mexicana, prestando los servicios correspondientes en términos de lo que marcan los acuerdos del Poder Judicial de la Federación y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Este es un momento importante en términos de carrera judicial, como lo determinan diversos artículos de la Ley Orgánica, y un tema importante precisamente en el desempeño de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Es esta la sesión solemne conjunta de plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal con motivo de la rendición de protesta correspondiente. En este momento iremos a una pausa y volvemos con ustedes con más comentarios al respecto. Vamos a la pausa.
Continuamos con ustedes en este desarrollo de la sesión solemne conjunta de plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal con motivo de la rendición de protesta de juzgadores federales en términos de lo que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se encuentran presentes los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los integrantes del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Una ceremonia, una sesión solemne importante en términos del artículo 97 constitucional. En este momento se encuentra todo dispuesto para que dé inicio esta sesión solemne conjunta de plenos y rindan protesta los juzgadores federales. Ellos resultaron vencedores en los concursos correspondientes. En este momento damos paso. Se abre esta sesión pública solemne conjunta de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Señor secretario, por favor, sírvase a dar cuenta, por favor. Sí, señor ministro presidente. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el señor ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, tomará la protesta a un magistrado de circuito designado por el Pleno de dicho Consejo. Atentamente se invita a los presentes a ponerse de pie. Señor licenciado Francisco Javier Saravia Asensio, ¿protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrado de circuito que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Sí, protesto. Si no lo hicieres así, que la nación os lo demande. Tomen asiento, por favor. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el señor ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, tomará la protesta a 68 jueces de distrito designados por el Pleno de dicho Consejo. Atentamente se invita a los presentes a ponerse de pie. Señores licenciados, Jorge Arturo Acero Díaz, Tomás José Acosta Canto, Eucario Adame Pérez, Javier Aguirre Farfán, Roberto Antonio Alcoverde Martínez, David César Aranda González, Jesús Alejandro Ávila Gutiérrez, Ana Lucía Barragán Cepeda, Enrique Beltrán Santos, Alejandro Bermúdez Sánchez, Miguel Ángel Burguete García, David Calderón Blanc, Carlos Arturo Cano Riz, Héctor Roberto Capetillo Lizama, Eduardo Castillo Robles, María del Socorro Castillo Sánchez, Aníbal Castro Borbón, Elías Gerardo Cepeda Morado, Juan José Chávez Montes, Karina Córdoba Cañez, Víctor Hugo Cortés Cibaja, Saúl Cota Murillo, José Noé Egure Yáñez, Michelle Franco González, Marco Antonio Fuerte Tapia, Carlos Fernando Gallegos Santelices, Mario Humberto Gámez Roldán, Marcela Elizabeth García Cante, Rubén García Mateos, Josué Osvaldo Garduño Sánchez, Fausto Rolando González Ursáiz, Alan Güereña Leiva, Juan Carlos Guzmán Rosas, José Luis Horta Herrera, Daniel Jauregui Quintero, Jesús Alejandro Jiménez Álvarez, Judith Viviana Juárez Vázquez, Silvino Arturo López Hernández,
Cristina Lozoya Gámez, Francisco Gustavo Macías Mesa, Francisco Marroquina Redondo, Arturo Medel Casquera, Javier Antonio Mena Quintana, Marco Antonio Meneses Aguilar, Beatriz Moguel Ancheita, Xuconcit Garla Montes Ortega, Gerardo Moreno García, José Manuel Novelo López, Alfonso Olachea Aragón, Eduardo Alberto Osorio Rosado, Roberto Omar Paredes Gorostieta Femat, Joana Karina Perea Cano, Ignacio Pérez Aguirre, Lorena Josefina Pérez Romo, José Alfredo Pérez Sánchez, María Isabel Reyes Servín, Jesús Gerardo Rodríguez Gómez, José Jesús Rodríguez Hernández, Joaquín Alberto Ruiz García, Eduardo Javier Sáenz Torres, César Augusto Sánchez Góngora, Taide Noel Sánchez Núñez, Raimundo Serrano Nolasco, Guillermo Torres Hernández, Eligio Valdenegro Gamboa, Marcos Vargas Solano, Magdalena Victoria Oliva, Benito Arnulfo Zurita Infante. Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de juez de distrito que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si no lo hicieres así, que la nación os lo demande. Felicidades. Tomen asiento, por favor. El señor ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, entregará al magistrado de circuito, así como a las y los jueces de distrito, el distintivo y las credenciales correspondientes. Para la recepción, el magistrado de circuito, así como las y los jueces de distrito, pasarán al frente conforme se les vaya mencionando. Francisco Javier Saravia Asensio. Muchas felicidades, mucho éxito. Jorge Arturo Acero Díaz. Qué bueno, que sea para bien de todos. Felicidades, mucho éxito. Tomás José Acosta Canto. Muchas felicidades. Eucario Adame Pérez. Vaya muy bien. Muchas felicidades. Javier Aguirre Farfán. Para bien. Roberto Antonio Alcoverde Martínez. Mucho éxito. Que todo esté muy bien. Gracias. David César Aranda González. Mucho éxito. Muchas felicidades. Jesús Alejandro Ávila Gutiérrez. Para bien. Bien, vaya bien. Ana Lucía Barragán Cepeda. Mucho éxito en tu labor. Muchas felicidades. Enrique Beltrán Santes. Muchas felicidades. Mucho éxito. Alejandro Bermúdez Sánchez. Muchas felicidades. Que tengas Miguel Ángel Burguete García. que para bien. Muchas felicidades. David Calderón Blanc.
Carlos Arturo Cano Reed. Muy bien, mucho éxito. Vaya muy bien. Héctor Roberto Capetillo Lizama. Eduardo Castillo Robles. María del Socorro Castillo Sánchez. Aníbal Castro Borbón. Muchas felicidades, mucho éxito y que te vaya muy bien. Elías Gerardo Cepeda Morado. Muchas felicidades. Juan José Chávez Montes. Éxito y que te vaya muy bien. Muchas felicidades. Mucho éxito. Karina Córdoba Cáñez. Víctor Hugo Cortés Cibaja. Muchísimas felicidades. Mucho éxito. Saúl Cota Murillo. José Noé Eguré Yáñez. Muchas felicidades. Mucho. Michelle Franco González. Marco Antonio Fuerte Tapia. Carlos Fernando Gallego Santelices. Mario Humberto Gámez Roldán. ¿Qué hubo? Muchas felicidades. Marcela Elizabeth García Cante. Claro, mucho éxito. Rubén García Mateos. Muchas felicidades. Muchas Josué Osvaldo Garduño Sánchez. felicidades. Fausto Rolando González Ursáiz. Alán Güereña Leiva. Se veía muy bien. Gracias. Muchas felicidades. Juan Carlos Guzmán Rosas. José Luis Horta Herrera. Que tengas mucho éxito. Daniel Jauregui Quintero. Muchas felicidades. Jesús Alejandro Jiménez Álvarez. Muchas felicidades. Que te vaya. Judith Viviana Juárez Vázquez. Muchas felicidades. Qué gusto. Silvino Arturo López Hernández. Muchísimas felicidades. Cristina Lozoya Gámez. Muchas felicidades. Francisco Gustavo Macías Mesa.
Francisco Marroquín Arredondo. Muchísimas felicidades. Muy bien. Arturo Medel Casquera. Pues felicidades. Felicidades. Javier Antonio Mena Quintana. Muchas felicidades. Marco Antonio Meneses Aguilar. Sabría muy bien. Muchas felicidades. Beatriz Moguel Ancheita. Xucotzin Carla Montes Ortega. Sabría muy bien. Gerardo Moreno García. Muchas felicidades. Qué gusto. Te vaya muy bien. José Manuel Novelo López. ¿Qué tal? Felicidades. Alfonso Olachea Aragón. Tengas mucho éxito. Felicidades. Eduardo Alberto Osorio Rosado. Vaya muy bien. Qué gusto. Roberto Omar Paredes Gorostieta Te vaya muy Femat. bien. Felicidades. Mucho gusto. Joana Karina Perea Cano. Tengas mucho éxito. Muchísimas felicidades. Ignacio Pérez Aguirre. Muchas felicidades. Muy Lorena Josefina Pérez Romo. muchas felicidades, Lorena. José Alfredo Pérez Sánchez. Sí. Felicidades. Que tengas María Isabel Reyes Servín. muchísimas felicidades. Que tengas mucho éxito. Jesús Gerardo Rodríguez Gómez. Muchísimas felicidades. José Jesús Rodríguez Hernández. Muchas felicidades. Que tengas Joaquín Alberto mucho Ruiz éxito García. en tu labor. Felicidades. Felicidades. Eduardo Javier Sáenz Torres. César Augusto Sánchez Góngora. Taide Noel Sánchez Núñez. Raimundo Serrano Nolasco. En tu labor. Felicidades. Mucho éxito. Guillermo Torres Hernández. Que vaya muy bien en tu labor. Eligio Valdenegro Gamboa. Felicidades. Mucho gusto. Marcos Vargas Solano. Muchas felicidades.
Magdalena Victoria Oliva. Que tengas mucho éxito en lo que hagas. Gracias. Mucho éxito. Que te vaya. Y Benito Arnulfo Zurita Infante. Felicidades. Muchas felicidades. Mucho éxito. Que te vaya muy bien. A continuación, el señor ministro José Ramón Cosío Díaz pronunciará unas palabras. Tiene la palabra el señor ministro Cosío. Muchas gracias, señor ministro presidente. Muy buenos días a todos ustedes, compañeros ministros, compañera ministra, compañeros del Consejo de la Judicatura Federal, señor magistrado, señores jueces y juezas que acaban de ser designados en este momento, compañeros todos del Poder Judicial de la Federación. La importancia de este acto me parece que debe concretarse a tres aspectos. En primer lugar, la enorme satisfacción que para todos y cada uno de ustedes debe implicar, porque han logrado lo que fue su meta, se prepararon, asistieron a sus exámenes, tuvieron resultados favorables y en ese sentido creo que se deben felicitar y sentirse muy contentos en lo individual. En segundo lugar, este también es un acto celebratorio para el Poder Judicial de la Federación, porque recibimos a 69 nuevos juzgadores que están preparados, que han sido capacitados, que se han tomado en serio su carrera judicial. El Poder Judicial de la Federación de esta manera se renueva con sus conocimientos, con su talento, con su voluntad. Pero también me parece que es extraordinariamente importante que nos demos cuenta que la sociedad mexicana también debe celebrar este acto. ¿Por qué? Porque son ustedes los impartidores de algo tan importante para cualquier sociedad en cualquier tiempo como es la justicia. Yo miro este acto como un rito de iniciación. Sé que esta palabra o esta expresión suele estar considerada para tiempos antiguos, para tiempos pasados, para estudios antropológicos. Sin embargo, me parece que lo que ustedes están haciendo ahora es comparecer ante el máximo Tribunal de Justicia de la Nación Mexicana, ante el órgano de administración del Poder Judicial de la Federación, para recibir en primer lugar el símbolo que los distingue como jueces. Es un símbolo modesto que muchos de ustedes llevarán en su solapa. Recibieron también un documento que los acredita en su carácter de juzgadores, y aquellos de ustedes que en las próximas semanas sean adscritos a los órganos de impartición de justicia de los nuevos procedimientos orales, recibirán también una toga para actuar en esa condición. Sin embargo, lo más importante, además de esta recepción de símbolos, me parece que es la protesta constitucional que ustedes acaban de emitir. El artículo 128 de la Constitución nos impone a todos los servidores públicos el protestar, y el artículo 97, en su último párrafo, le confiere al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal la facultad para tomarles esa protesta constitucional. El acto de protesta me parece que ha sido en muchas ocasiones demeritado, considerado como una mera rutina. Sin embargo, creo que esta es la aceptación y su subordinación a un orden jurídico y su deseo de participar bajo ciertas condiciones en la realización de este orden jurídico. Como se decía por un importante autor, este es el ejercicio de su regla de reconocimiento. Ustedes han aceptado en este momento subordinarse a un orden jurídico y en este modo lo han expresado. Nadie los forzó a venir aquí, ustedes decidieron participar en este acto, ustedes decidieron estar aquí acompañados de sus familias y ustedes, insisto, decidieron hacerlo así. Creo que vale la pena tomarnos unos minutos para repasar lo que ustedes acaban de hacer. En primer lugar, ustedes se comprometieron ante ustedes mismos y ante la nación mexicana a actuar leal y patrióticamente. Esto son expresiones que por el uso cotidiano del lenguaje han perdido su significación, pero actuar leal
y patrióticamente significa mucho. No es un ejercicio meramente moral, no es un ejercicio subjetivo, sí es un ejercicio de subordinación a nuestro orden jurídico, que tiene como contenido específico de carácter jurídico, desde luego, guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Guardarla para ustedes mismos, comprometiéndose a aplicarla en ciertas condiciones que en un momento trataré de reflexionar con ustedes, pero también forzando al resto de los actores públicos y privados de este país a someterse a ese orden jurídico. Adicionalmente, se han comprometido ustedes a mirar en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. La Unión pasa por momentos extraordinariamente complejos y la realización de la Unión no puede ser más que por el ejercicio del derecho. En la parte final de su protesta, ustedes aceptaron someterse voluntariamente al reproche de la propia nación. Puede ser este un reproche que se les haga, que se nos haga a todos los juzgadores en condiciones morales, pero desde luego también estamos sometidos a un reproche que se nos puede hacer de forma objetivada a través de las sanciones y de los procedimientos sancionatorios que prevé nuestro orden jurídico. Nada de esto es trivial. Por otro lado, ustedes, cuando han aceptado someterse a este orden jurídico, no se han sometido a un orden jurídico que está operando en abstracto, a un orden jurídico que está expuesto en leyes, que está expuesto en libros, que está expuesto en jurisprudencias. Es un orden jurídico con enorme complejidad actual, porque es un orden jurídico en un pleno proceso de transformación. Vean ustedes lo que está aconteciendo en materia mercantil en el país, vean ustedes lo que está aconteciendo en materia de administración en el país, donde vivimos una profunda transformación cotidiana de muchos de los elementos componentes de nuestro orden jurídico. Pero más aún, estamos viviendo una de las transformaciones más profundas en términos jurídicos y culturales en materia penal, y donde muchos de ustedes habrán de desempeñarse como jueces de instancia en estos nuevos juicios orales y algunos otros tendrán que revisar las decisiones que hayan tomado sus compañeros. El Poder Judicial de la Federación está haciendo un esfuerzo muy importante para dotarlos de los medios, de las instituciones, de los elementos materiales y humanos para que ustedes puedan desempeñarse. Desafortunadamente, no todas las instancias del país están respondiendo de la misma manera a lo previsto en los artículos transitorios y sustantivos de la reforma de junio del 2008. ¿Por qué razón? Porque seguimos teniendo ausencia de policías, ausencia de peritos, ausencia de defensores, ausencia de formación de capital humano que nos va a ser extraordinariamente importante. Por otro lado, ustedes tendrán que aplicar un orden jurídico que se transformó muy recientemente en el verano del 2011, cuando, como todos sabemos, entró en vigor un nuevo juicio de amparo y también un nuevo sistema de protección a los derechos humanos. Este me parece que es uno de los cambios más importantes que ha tenido la vida institucional del país en sus 200 años de vida independiente, y me parece que es uno de los aspectos centrales que van a tener ustedes que ver en este sentido. Están teniendo que actuar en un orden jurídico en transformación, no en un orden jurídico estático, y respecto de él es el que se han comprometido a actuar con toda lealtad y con todo patriotismo. Por otro lado, pensar que adicionalmente a tener que guardar este orden jurídico que se está transformando, podría ser algo relativamente simple. Pero me parece que lo tienen que aplicar ustedes en los convulsos tiempos que vive la República. No es momento ahora de hacer un largo recuento de los males nacionales, pero sí me parece que tienen ustedes que tener en cuenta que la aplicación técnica en estos tiempos difíciles es también difícil. Me parece que tenemos un cuestionamiento general de la sociedad hacia las instituciones públicas del país, sean estas políticas o técnicas como en la que nosotros nos encontramos. Tenemos también una sociedad agraviada y justificadamente agraviada por una gran cantidad de motivos. Tenemos un sinnúmero de denuncias sobre corrupción e incapacidad para conducir los asuntos públicos, dificultades económicas procedentes de nuestro entorno y generadas también desde el exterior, y un vaciamiento de la política en muchas de sus actividades, de sus simbologías y sus momentos.
niveles de impunidad muy altos y una idea de ir construyendo poco a poco, lentamente, en silencio, lo que se ha denominado, con una expresión general, un derecho penal del enemigo, un derecho que pueda significar personas que no caben en ciertas modalidades o en ciertas representaciones de la cultura nacional. Es en esos tiempos en los que ustedes tendrán que actuar. Ustedes pueden considerar que las reformas que se han llevado a cabo en materia de derechos humanos son muy grandes, son muy extensas, hasta eso exorbitantes las podrían considerar ustedes, pero esa no es función de ustedes calificar estas propias reformas. Las reformas fueron generadas por un órgano democrático, legitimado por el voto público, actuando debidamente con los procesos previstos en el artículo 135 de la Constitución, y es eso lo que a ustedes les corresponde aplicar. Lo tendrán que hacer también en un contexto de crecientes reclamos a la impartición de justicia en el país. Las personas no entienden y probablemente no tienen por qué entender entre la justicia técnica y la justicia, así, con mayúsculas, que ellos conciben que debiéramos impartir. Van a tener que actuar también en la construcción creciente de juicios paralelos, respecto de los cuales hay poca ordenación. Van a tener ustedes que actuar en áreas donde las instituciones se transforman y en otras están paralizadas. Y seguramente serán objeto de extraordinaria crítica por lo que decidan o dejen ustedes de decidir. La que a final de cuentas se comprometieron ustedes es a imponer una racionalidad jurídica respecto de la racionalidad política, de la racionalidad económica, de la racionalidad social, que en muchas ocasiones, y a efecto de satisfacer sus propios fines, pretende constituirse fuera o contra o paralelamente al derecho. Creo que esto es lo que ustedes acaban de hacer en este rito de iniciación, en esta forma, en esta manera de comprometerse, primero ante ustedes mismos y después ante un orden jurídico en transformación, con una enorme carga de problemas, y esto me parece que es a lo que vinieron ustedes esta mañana, a comprometerse frente a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal y ante ustedes mismos. Ojalá que sean todos ustedes capaces de dignificar y responder a la protesta que acaban de rendir. Mucha suerte. El señor consejero de la Judicatura Federal, Felipe Borrego Estrada, pronunciará unas palabras. Tiene la palabra el señor consejero. Señor ministro presidente don Luis María Aguilar, señora ministra, señores ministros, señoras y señores consejeros, señor magistrado, señoras y señores jueces que hoy toman protesta. Por convicción, tengo un profundo respeto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a sus integrantes. La responsabilidad de estar en esta tribuna es un honor que asumo al representar al Consejo de la Judicatura Federal, a sus integrantes, mis compañeras y compañeros. Es un evento solemne, trascendente para el Poder Judicial de la Federación, para los actores principales de este acto, juezas y jueces que protestan e inician su encargo. Es, pues, la relevancia que aparta de lo cotidiano a una institución del Estado mexicano. Hoy es un día importante para la impartición de justicia en nuestro país, ya que ustedes pasarán a formar parte de la legión de juzgadores del Poder Judicial de la Federación. Hoy, ustedes asumen una alta responsabilidad institucional y frente a la sociedad, que se traduce en garantizar un efectivo acceso a la justicia sobre la base de una tutela judicial efectiva, pero sobre todo con un amplio sentido de responsabilidad, equidad, objetividad
y eficiencia. Calificación integral de las mismas denotando fallos apegados a derecho, pero sensibles a las particularidades de cada caso concreto. Tienen una gran responsabilidad, no solo la de ser juez, que esa sería suficiente. Ustedes serán el rostro de una nueva justicia y serán quienes en el cotidiano quehacer de su investidura muestren la cara del Poder Judicial de la Federación. Confiamos en ustedes. Depositamos mucho. El nuevo sistema es público y transparente. Serán cuestionados en su actuar, en su hacer. Por eso, háganlo bien, con naturalidad, sin sofisticaciones. Ustedes son importantes, sí, y mucho, no por su investidura, por ustedes mismos. Y ahí, en la actuación diaria, demuestren la sencillez del valioso, de quien protege valores preciados para sus semejantes. En la justicia de los hombres, y con más razón en la de los jueces, existe un llamamiento a humanizar el acto de autoridad de impartir justicia, considerando que el mundo no solo existe para ser contemplado, sino también para ser humanizado, en ejercicio de la natural libertad, dignificando así al propio hombre. Esta vocación exigirá al juez ponerse al servicio de la justicia, es decir, de su propia humanidad digna en sí y por sí misma, promoviéndolo para sí y para los demás a través del acto de impartición, apropiándose del propio sentido de actuar justo. El juez es un personaje que debe volver a ocupar el destacado sitial que en la sociedad le corresponde. Debe ser respetado y respetable. El cargo, además de asumirse como una importante función pública, implica una conducta honesta y comprometida. La dignidad de ser juez debe estar presente en todos los actos del funcionario, incluso en aquellos de carácter privado. Pero solo al dignificar a la persona y a su función, volveremos a ocupar nuestro sitial. El respeto se gana todos los días. Es una tarea que se labra cotidianamente. De la calidad humana, profesional y ética de los jueces depende la calidad de la justicia. Y la calidad se logra con preparación, sí, pero también con valores. La labor jurisdiccional se ha transfigurado en una actividad que ha revolucionado el entorno social y, por tanto, ha contribuido en la creación de diversos criterios que han fomentado una nueva perspectiva sobre aquellos aspectos fundamentales de la vida y convivencia humana, traducida en la aplicación de los máximos derechos fundamentales que generan una armonía social. En otras palabras, la labor jurisdiccional debe ser concebida, además de una labor trascendental, como una actividad loable, de sacrificio y profesionalismo, que se traduce en el irrestricto compromiso para aplicar la ley en su justa dimensión, pues se encuentran en juego diversos bienes jurídicos que tienen especial impacto en los justiciables, como lo son, en la materia que inician, la libertad de un imputado y los derechos de las víctimas. De ahí esta alta responsabilidad. Justicia es comprensión, es decir, considerar a la vez, como dice Calamandrei, y armonizarlos, los intereses opuestos, la sociedad de hoy y las esperanzas del mañana, las razones de quien la defiende y las de quien la acusa.
comienzan una etapa de su vida, la de ser juez. No es una actividad cómoda ni fácil. Y si agregamos, es, en algunas situaciones y etapas, incomprendida, subvalorada. Estamos conscientes que es de entrega total, sin descanso. En su íntima soledad, resuelven temas decisivos en la vida de otros. Inician hoy etapa distinta y difícil, pero como diría Adolfo Suárez, la vida te da dos opciones, la cómoda y la difícil. Cuando dudes, elige siempre la difícil. Así estarás seguro que no ha sido la comodidad la que ha elegido por ti. Son jueces de un nuevo procedimiento penal, de inéditas formas de juzgar. El sistema acusatorio adversarial inicia como todo en la vida, como el nacimiento del hombre, como un parto. Trae siempre un dulce dolor. Desde su concepción no ha sido fácil. Incomprensiones y detractores. Habrá que andar paso a paso y con paciencia. Convencer y actuar a la vez. En el camino continuaban las inconformidades, pero el tiempo, ese gran aliado, permitió que fuera necesariamente aceptada. Se conoció y convenció. Hoy es un hecho y por eso estamos aquí. Este nuevo sistema transforma y transmuta, no maquilla, y así hay que actuar, y así deben ser ustedes, sin maquillaje, sin máscaras, sin papeles. Serán juzgadores que dan la cara, interactúan con naturalidad y con la sencillez que da la potestad de un juzgador. Trato humano, porque ese y así es el nuevo sistema penal. Ahora con ustedes, la competencia federal continúa y avanza. Tienen la responsabilidad de ir forjando con cincel esa piedra tosca para que sea, con el tiempo, un rostro de justicia. Llevará tiempo, pero ya son hoy orgullosamente los jueces del siglo XXI, iniciadores de una nueva forma. Son integrantes de las instituciones modernas que buscan los mismos objetivos: impartir justicia, pero que sea confiable. Con este nuevo sistema de justicia, el perfil del juzgador ya no se concentrará en resolver asuntos atrás de un escritorio. Es y será una parte dentro del procedimiento. Será pues un interviniente activo en la contienda judicial. Vivirán y apreciarán con sus sentidos las audiencias, los testimonios que de viva voz expongan los sujetos procesales. No confundir al buen abogado, al buen juez, con el perito en la ciencia jurídica. Conocer el derecho es sin duda trascendente y sustantivo, pero el abogado, como el juez que requiere la vida actual, es más completo. Es aquel que además de técnica posee humanismo, cultura y sentimientos. La sociedad perdona más el error que la liviandad o deshonestidad. Vamos pues juntos, porque es también función del Consejo recuperar el lugar que le corresponde al juez en la vida y en la sociedad. El Consejo de la Judicatura Federal debe tener entre sus acciones principales, entre sus objetivos y programas prioritarios, lograrlo. Así podemos, con la frente en alto, lograr que aquellos que acuden pidiendo justicia se sientan tranquilos y conscientes
que quien resuelve es un personaje que se ha ganado un lugar respetable por sus valores al actuar, por su preparación, por sus estudios, por sus conocimientos, pero porque irradia confianza, porque hay fe en ellos y el justiciable tiene la esperanza. El nuevo sistema penal, al ser público y abierto, nos concede una gran ventaja. Abrimos cada día más a la sociedad en todas las materias. Hay que caminar con determinación hacia una transparencia integral. Que nos conozcan, que sepan que hay una legión de jueces y magistrados con mística de servicio, con pasión por su profesión y con convencimiento de su actuación, que trabajan mucho y trabajan bien, que llevan tatuada una mística y se entregan por esa gran causa, la que México sea más justo, de que el Poder Judicial de la Federación continúa como pilar y sostén de un sistema, de un país. Deben estar convencidos que asumen un compromiso social, que no es un nuevo trabajo, no es una chamba, porque el juez no hace una labor ordinaria. Comienzan una misión. Llénense de alegría y optimismo porque son privilegiados. Cumplan con dignidad, decoro y rectitud y con la modestia de los grandes. Será un orgullo para sus hijos saber y escuchar que sus padres iniciaron un nuevo sistema de justicia en el país. Y les podrán decir que efectivamente ustedes fueron pioneros, abrieron caminos con esfuerzo, que su misión fue más grande que cualquier obstáculo. Recuerden, no están solos. Los consejeros de la Judicatura, con su presidente, somos partícipes de esta misión. Caminamos juntos y tenemos los mismos ideales y objetivos. Nuestra convicción es hacer un México mejor y que el ciudadano confíe en la justicia de este país. Muchas gracias. Cumplido el objetivo de esta sesión solemne, convoco a las señoras y señores ministros a la sesión ordinaria de este Tribunal Pleno que se llevará a cabo dentro de unos minutos y levanto esta sesión solemne. Concluyó esta sesión solemne conjunta de plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal con motivo de la rendición de protesta de juzgadores federales. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Vaca. Por su atención, gracias.